El IVA, impuesto al valor agregado, es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto regresivo aplicado en muchos países, generalizado en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto, no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial. El impuesto al valor agregado tiene su origen en el Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. Cuando se establece la necesidad de creación del mercado común, se hizo necesario que existiera un sistema de imposición entre aquellos primeros 6 países, que dieron el puntapié inicial de este mercado, que permitiría la libre circulación de la mercadería, es decir, que los bienes se trasladaran de un país a otro sin las distorsiones que provocan los problemas tributarios de las aduanas. Por este motivo se crea en el año 1962 un comité de expertos integrado por los 6 países que conformaban el mercado común: Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Alemania. 5 años más tarde, 1967, elaboran lo que se dio a llamar el informe Newmark, punto de referencia para todos los que estudiaron el tema del IVA. Hoy por hoy el IVA es uno de los impuestos estrellas, si se quiere llamar así. Es uno de los impuestos que apoyan quienes se consideran modernos y al último grito de la moda en materia tributaria. Venezuela, por su parte, en el año 1989 entra en un proceso de reforma tributaria. En 1992 se adquieren compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Surgen los proyectos de mejoramiento de la recaudación y modernización y fortalecimiento de aduanas, sustentados en un nuevo diseño tributario que intenta transformar la tributación, dando lugar al IVA. Posteriormente, el 27 de mayo de 1994 y bajo el mandato del Dr. Rafael Caldera, este impuesto se convirtió en impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, hasta que el 5 de mayo de 1999 nuevamente retoma el nombre de IVA. Está bajo el gobierno del presidente Chávez, que con posteriores reformas dieron lugar a la vigente ley según el decreto con rango, valor y fuerza de la ley número 5212 de fecha 26 de febrero de 2007. Es tanto el tributo estrella que solo en el año 2010, según el CENIAT, el IVA aportó la cantidad de 45.6 millardos de bolívares del total de 102 millardos de bolívares recaudados. Características del impuesto al valor agregado IVA. Es un impuesto indirecto que grava el consumo final de bienes y servicios. Se caracteriza por los siguientes elementos. Es un impuesto indirecto. El IVA se recauda del consumidor final, pero lo pagan los empresarios en cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios. También grava el consumo final. El IVA se aplica al valor añadido que se produce en cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios hasta llegar al consumo final. Como también podemos encontrar entre las características que es un impuesto general. El IVA se aplica a todos los bienes y servicios, con algunas excepciones como los bienes de primera necesidad o los servicios de salud. Por último, una de las características es un impuesto progresivo. El IVA es un progresivo en el sentido de que grava más a los consumidores con mayor capacidad adquisitiva. El hecho imponible del impuesto al valor agregado IVA es la realización de las siguientes operaciones: entrega de bienes y prestaciones de servicios. El hecho imponible del IVA se produce cuando se realiza una entrega de bienes o una prestación de servicios a títulos onerosos por empresarios o profesionales con carácter habitual en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Entrega de bienes. La entrega de bienes es la transmisión de la propiedad de los bienes corporales, con o sin desplazamiento,
que se realice a título oneroso. Prestación de servicios. La prestación de servicio es toda actividad económica que no constituya una entrega de bienes. A título de ejemplo, se consideran prestaciones de servicio los servicios de transporte, hotelería, de telecomunicación, de seguros, etc., los servicios financieros y de seguros, los servicios profesionales como los servicios jurídicos, contables, etc. Adquisiciones intracomunitarias de bienes. La adquisición intracomunitaria de bienes es la entrada de bienes en el territorio de aplicación del IVA, procedente de otro Estado, miembro de la Unión Europea, realizado por un empresariado o un profesional. Importancia de bienes. La importancia de bienes es la entrada de bienes en el territorio de aplicación del IVA, procedente de un país que no sea miembro de la Unión Europea. Excepciones. En el decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de la ley que establece el impuesto al valor agregado del año 2020, en su artículo 18, nos establece que están exentas del impuesto previsto en esta ley las ventas de los bienes siguientes. 1. Los alimentos y productos para consumos humanos que mencionan a continuación. A. Producto del reino vegetal en su estado natural, considerando los alimentos para el consumo humano y las semillas certificadas en general. Material base para la reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario. B. Especies avícolas, los huevos fértiles de gallina, los pollitos, pollitas, pollonas para la cría, la reproducción y la producción de carnes de pollo y huevo de gallina. C. El arroz de la harina de origen vegetal, incluidas las sémolas. E. Pan y pasta alimenticia. Y F. Huevos de gallina, entre otros que establece el decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de la ley que establece el impuesto al valor agregado del año 2020. Base imponible. La base imponible se traduce como la cantidad que se utiliza para calcular los impuestos que se deben pagar una persona natural o jurídica para determinar cuál es la cantidad que se utiliza el llamado tipo de gravamen, base imponible. Débito fiscal. Los débitos fiscales están constituidos por la suma de impuestos causados en todas las ventas o servicios prestados por el contribuyente en el mes, de acuerdo con las alícuotas tributarias que correspondan a los mismos.